Sevilla, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Querido Vicente, público memorioso, otro abrazo fuerte de regreso. Y tiene razón el presidente López Obrador, eran hombres los liberales decimonónicos que parecían gigantes, pero eso no lo saben en la oposición, no leen, no entienden, no comprenden, todos lo saben de oídas. Ya lo decía Federico Campbell, pobres periodistas, pobres políticos que todos lo saben por a través de sus asesores. Y sí, Guillermo Prieto, Ignacio Manuel Altamirano, Francisco Zarco, por ejemplo. Ignacio Manuel Altamirano se peleaba en el Congreso juarista con Manuel Paino, incluso hasta decía que maten a Paino, y se los restrego en la cara porque yo sí me he leído las obras completas del Indio de Tixtla, e invito a debatir a cualquier hijo de la guayaba allá afuera que le diga, no, Sevilla está diciendo atrocidades, nunca Ignacio Manuel Altamirano dijo eso, se los planto en la cara, ahí los discursos los tengo perfectamente bien guardaditos, porque nosotros sí somos lectores y somos responsables. Entonces, este tipo de personajes debatían, pero debatían con las ideas, debatían acremente, tenían argumentos, eran liberales hechos y derechos. No Enrique Krause, no Aguilar Camín, no Guillermo Sheria, no Goldenberg, no estos payasos retóricos, no. Y eso es lo que les duele, la igualdad social que busca, influenciado precisamente por estos grandes gigantes del pensamiento, López Obrador. López Obrador quiere igualdad social y a eso se refirió hoy en la mañanera precisamente, a eso que tanto les incomoda. ¿Cuál es la agenda? Dice el Reforma. Bueno, se inventa una serie de bulos, una serie de mentiras que no cuadran con la realidad palpable de lo que está haciendo el proyecto López Obradorista, la Cuarta Transformación. La Cuarta Transformación busca justicia social, igualdad social. No se nos olvide, público memorioso, que la igualdad social es precisamente la característica de aquellos estados, de aquellas naciones en donde todos sus individuos, sin exclusión, alcanzan en la práctica, en los hechos, todos y cada uno de sus derechos civiles, humanos, políticos, económicos, sociales y culturales. Y eso es lo que les duele, querido público memorioso, a esta oposición vil, a esta oposición iracunda, porque la igualdad social, la justicia social es benéfica para eso, ese ente que ellos odian, que es el pueblo. Ellos saben que la igualdad social supone el reconocimiento de la igualdad ante la ley, de igualdad de oportunidades, así como los buenos resultados civiles, políticos, económicos, sociales, y ellos quieren mantener sus privilegios. Ya se les acabaron, bueno, se les están acabando porque se les está quitando de a poco. Todavía tienen privilegios, todavía hay personajes ahí enquistados. Y la agenda de López Obrador beneficia no a esa élite, sino al pueblo. Ha sido su caballito de batalla, ha sido su agenda desde antes de que llegara a la presidencia. La agenda del tabasqueño no quiere la ruina de la clase alta. Dejémonos de cuentos, ya se los dijo, pero sí quiere que se acaben sus privilegios. La Cuarta Transformación quiere eso, igualdad social, y la igualdad social es lo opuesto a la desigualdad social, a la desigualdad económica, al racismo, al sexismo, al clasismo, a esta sociedad de castas que estos personajes tienen ahí. Es una sociedad de castas, sí lo es. ¿Por qué? ¿Quién es Luis Miguel Aguilar Camín, director de Nexos? Pues el hermano de Héctor Aguilar Camín. ¿Y quién está ahí? Pues sus hijos, su esposa, Ángeles Mastreta. Es una sociedad de castas. Allá del otro lado, en Letras Libres, en Reforma, vemos a Enrique Krause e Isabel Turret. Ese matrimonio también. Es una sociedad de castas y eso les duele, que ya no se perpetúe este tipo de desigualdad. No se puede permitir ya la discriminación por género, por etnia, por religión, por idioma, por educación, por orientación sexual, que esto hacen también.
o por discapacidad física o intelectual. No, eso ya no lo quiere el gobierno de la Cuarta Transformación y está luchando por sacar adelante esa agenda benéfica para el pueblo mexicano. Hay que recordar, público memorioso, que el modelo marxista en ese sentido establece que la igualdad social es un valor fundamental para una sociedad mejor. ¿Pero qué van a leer a Marx? No lo leen, ni siquiera saben cuántos tomos hay de El Capital o de Das Kapital, porque no lo han leído. Ahí está en una bonita edición en el Fondo de Cultura Económica, pero no lo van a leer. ¿Acaso leyeron, y eso a cuentagotas, el manifiesto del Partido Comunista, pero no entienden un carajo? No lo entienden. De eso se trata, de darle argumentos desde este lado a esa oposición recalcitrante para que haga una reflexión, pero no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque no les importa la sociedad, porque no les importa el grueso de la población. Entonces, esta justicia social que busca la Cuarta Transformación es, en estricto sentido, para esa sociedad mejor. ¿Y eso qué significa exactamente? Nada más ni nada menos que mayores oportunidades para todas, para todos. Eso es una condición fundamental para el ejercicio de los derechos civiles y políticos y la consecución de una vida digna. El PRIAN, ya lo hemos dicho, público memorioso, Vicente, ha secuestrado y repartido como le ha venido en gana los derechos económicos, sociales y culturales de este país. Incluso en el periodismo ellos dictan la norma. En ese periodismo corporativo, afortunadamente aquí ya no, en estos espacios de sin censura, en los espacios que estamos conduciendo en Regeneración, ya no los dejamos y estamos haciendo un esfuerzo informativo, un esfuerzo intelectual, dándoles cátedra, hay que decirlo, se les tiene que dar cátedra. Y si nos los ponen enfrente, debatimos con acritud, debatimos con argumentos, no con descalificaciones como hacen ellos. Nosotros sí hemos leído a esos gigantes, a esos hombres liberales, a los liberales verdaderamente serios, consecuentes con sus acciones. Juárez era un liberal, Altamirano era un liberal, Guillermo Prieto era un liberal. No, estos payasos no son liberales en absoluto. ¿Qué distancia honda? ¿Qué digo distancia? ¿Qué abismo hay entre el pensamiento de un Guillermo Prieto y un Guillermo Sheridan? ¿Qué distancia hay entre el pensamiento de un Ignacio Ramírez, el nigromante, y un Héctor Aguilar Camín? Es abismal, pero no les cabe en su cabeza de chorlito que la reducción de la pobreza contribuye a la erradicación de la desigualdad social, repercute de manera decisiva en una mejora de salud general para la sociedad. Este proyecto de López Obrador de atender a la salud y de dar atención médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria, que ya hemos dicho, pues es benéfica para todos. ¿Por qué? Porque si el pueblo tiene acceso a los servicios médicos, a la atención médica, aumentará su esperanza de vida y mejorará no solo, ojo, su salud física, sino también su salud mental. Y una población sana hará caer por los suelos las cifras de drogadicción o drogodependencias y producirá, por añadidura, pues notabilísimos niveles de educación en la población, reducirá la violencia social, pero eso no lo quieren polarizar, eso es lo que ellos quieren. Estos beneficios, Vicente, no solamente se producen en los sectores más desfavorecidos, que es lo que no quiere la Cuarta Transformación, sino que la población con mayor renta, mayor estatus, también mejorará su condición de vida, pero no quieren todo el pastel para ellos. Pero, público memorioso, recordemos que Platón decía que la pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos. Y Jules Michelet, el pensador, el historiador francés, él sí historiador y no como estos payasos, decía que el que sabe ser pobre, lo sabe todo. Qué emocionante ese pensamiento, pero precisamente por eso lo odian a Andrés Manuel López Obrador, por lo de primero los pobres, no lo llegan a entender. Solo como ejemplo, me estaba leyendo algunos de los tweets del querido Abraham Mendieta, solo para no dejarlo
en el tintero. Dice Abraham Mendieta, ¿les parece, hablando de la oposición, querido Ricardo, les parece terrible que se otorgue una pensión a los adultos mayores que han trabajado toda la vida, un apoyo a los jóvenes que empiezan a trabajar y una beca a los niños que empiezan a estudiar? Pero les parece fantástico aumentar el presupuesto de casi 20,000 millones de pesos del INE. Y creo que tiene toda la razón. Así es, tiene toda la razón. Les parece una locura que se le entregue a los adultos mayores. Y mira, paradójicamente, Enrique Krause, Roger Bartra, José Woldenberg, toda esta gente son adultos mayores, pero son adultos mayores de élite. Así como ha habido periodistas de élite, hay adultos mayores de élite, pero ya no están conscientes de las barrabasadas que están diciendo. En cambio, pues el pueblo sabio ese que tanto denuestan en la oposición, ha trabajado toda su vida, ha dado todo para este pueblo, para su familia, para que el país salga adelante, y es una deuda social que se trae contraída con ese sector de la población, que es un sector vulnerable y que tiene muchísimas enseñanzas. Hay que darles la pensión, y una pensión digna. ¿Cómo es posible que haya personas que están siendo acariciadas por ciertos regímenes totalitarios, como fue el régimen del PRIAN? Porque eso fue excluir al pueblo y beneficiar a estos personajes prehistóricos. No, tiene que haber una derrama, tiene que haber justicia social, y esa justicia social se traduce en buenas pensiones, en una calidad de vida digna para el pueblo mexicano. ¿Por qué no les dicen que hay una cosa que se llama modalidad 40? Incorporación voluntaria al régimen obligatorio que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, y que la gente, cualquier persona, puede ir y se puede dar de alta ahí y acceder a una pensión digna y justa para que no pase penurias en su vejez. ¿Por qué no lo dicen? Porque no les conviene. No le conviene ni a los patrones, ni le conviene a este tipo de personajes que quieren siempre marginados. Y los quieren marginados porque un pueblo ignorante es más fácil de manipular. Pero afortunadamente aquí, en Sin Censura, el público ya ha abierto los ojos. Se está informando de quiénes son estos personajes, punto por punto, y cada una de las tropelías que durante sexenios les han permitido en el PRI y en el PAN realizar. Y esos adultos mayores merecen respeto, merecen toda nuestra deferencia, toda nuestra atención, y por supuesto que hay que ir, no solamente darles esa pensión, sino que se vaya haciendo como se está haciendo hasta este momento, y por fin incrementando esa pensión, para que no estén ahí esperanzados a lo que les puedan dar los hijos, para que no se reduzcan prácticamente a mendigos. Eso no lo merecen los adultos mayores de este país. Hay que cobijarlos, hay que atenderlos, hay que respaldarlos, y eso es precisamente lo que no quiere la oposición. Así es, querido Ricardo, hay que invitar, como todos los días, a las personas que nos ven y nos escuchan para que se sumen a tus cuentas en redes sociales, para que te apoyen en tus trincheras. Con eso cerramos, Ricardo. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. Síganme, por favor, en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, en Regeneración MX, donde estamos realizando investigaciones y publicando grandes opiniones bien sustentadas. Síganos en Los Datos Duros, este programa de lunes a viernes, programa informativo que hablamos ahí con datos duros. No nos gustan las especulaciones, sino los datos duros, de 4 a 5:30. Y veámonos también en Tiempos de Canallas, que, como dices tú, querido Vicente, ha incomodado a muchos, y de eso se trata, pero ha gustado a muchos más. Nos vemos aquí también en Sin Censura, de lunes a viernes, en punto de las 11 de la mañana. Fuerte abrazo, excelente fin de semana a ti, al público memorioso, a Vicente, a don David y a todos los que alcance. Claro que sí, un abrazo, Ricardo Sevilla, coordinador de investigaciones especiales en Regeneración MX y miembro de esta familia Sin Censura.